hablar con un colega, un amigo de la casa, alguien que lo seguimos, lo leemos, lo escuchamos cada tanto, y que viene trabajando sobre temas que son parte también de la agenda de la radio de la universidad, podríamos decir modelo productivo, extractivismo, territorios indígenas, luchas de los distintos sectores que también vienen como mostrándonos que hay resistencias y hay luchas que son muy interesantes de contar. Estoy hablando de Darío Aranda, periodista que estuvo esta mañana en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales participando de una charla organizada ahí por la carrera de Comunicación Social, también por, en este caso, la Facultad de Humanidades y la Cátedra Libre Eduardo Galeano, ahí en la facultad. Está en línea para charlar un ratito. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo andás? Muy bien, tanto tiempo, en serio. Interesante, además, en el marco de poder charlar un poco sobre lo que venís investigando, lo que venís escribiendo desde tu oficio, como decías, ¿no? 4 décadas de democracia, hablar de pueblos indígenas y territorio, no es un tema que esté muy en agenda, ¿no? Contanos un poco de cómo fue esa charla. Sí, fue, como bien decís, en el marco de la cátedra abierta de Eduardo Galeano y de una Villagra, comunicación, una reflexión conjunta con los compañeros. Estaba pensando de la mañana justamente como sucedió en el Bicentenario, me recuerdan las celebraciones que hubo, como que los grandes ausentes en ese momento también parecían que eran los pueblos indígenas. En los 40 años de democracia, en los diversos actos y situaciones que se estaban dando, me parece que también, pensábamos justamente con la cátedra que, era un buen motivo para volver a hablar, algo que uno va haciendo siempre, los propios pueblos indígenas lo tienen bien presente en sus acciones cotidianas, de cómo está la situación de los pueblos indígenas, y si hablamos de eso no podemos dejar de hablar de territorio, no podemos dejar de hablar de las actividades que nosotros llamamos extractivas, que someten los territorios y que desalojan o afectan a los pueblos indígenas, también a las organizaciones campesinas. Así que estuvimos hablando un poco, obviamente, de los pueblos indígenas, del genocidio, lo sufrido por el Estado argentino, ahora que en estos tiempos hay tantos negadores de genocidio, centrado en lo que es la última dictadura cívico-militar, nosotros también ganamos ahí el primer genocidio de la Argentina, sobre los pueblos indígenas del sur, del oeste y del norte, y al mismo tiempo trajimos al presente un modelo económico, político, que es política de Estado, que atravesó los distintos gobiernos, quizás comenzó, podemos poner el mojón de inicio con el gobierno de Carlos Menem, todas las leyes extractivas comenzaron a gestarse en el gobierno de Carlos Menem y se aplicaron en los territorios durante los demás gobiernos, ¿no? Ahí no hubo distinción. Entonces llegábamos al presente recordando, ¿no? Es el modelo forestal que ustedes conocen muy bien acá, las grandes mega represas, el modelo petrolero, en Vaca Muerta como ejemplo, la megaminería y también, la soja transgénica, el agronegocio. Darío, pensaba un poco mientras te escuchaba también y este recorrido que haces un poco de estos más de 20 años que venís trabajando estas temáticas, ¿este es un momento difícil para escribir y hablar de estos temas? Sí, yo creo que siempre, como vos sabés, yo trabajo, justamente este año se cumplen 20 años que trabajo en el diario Página 12, escribo puntualmente justamente los temas de extractivismo, pueblos indígenas, campesinos, y creo que a todos los colegas que escribimos estos temas, los que son medios, vamos a llamar hegemónicos, es difícil, se me hace difícil porque afecta o intereses de las grandes corporaciones, Ingenta, Barrick, Chevron, Arauco, o afecta intereses de sectores políticos que son aliados de los medios de comunicación. Yo decía, había muchos estudiantes de comunicación y decía, que los grandes medios de comunicación ya no son importantes por lo que dicen, sino que quizás son más importantes por lo que ocultan. Y ahí invitaba, decía, a buscar alguna nota sobre el glifosato, herbicida muy nocivo del modelo transgénico en Clarín, o que busquen alguna nota de Barrick Gold en Infobae, o que busquen alguna nota de la represa de Santa Cruz en Página 12 y no la van a encontrar. Entonces eso por un lado, pero por el otro también decía que también hay luchas en las redacciones, y también hay otros medios, ¿no? Los medios comunitarios, populares, alternativos, y nosotros con un grupo de compañeros y compañeras creamos hace 3 años una pequeña agencia, una agencia que se llama Tierra Viva,
Y es una agencia que, bueno, que refleja, justamente hoy contamos las cosas que pasan en los territorios, haciendo mucho de eso en la denuncia, pero también haciendo mucho de eso en la propuesta. Por ejemplo, no sé, la agroecología, la soberanía alimentaria, las formas de vida que eligen los pueblos indígenas, los campesinos, las asambleas ambientales. Y que sí, para responder concretamente, sí, es un tiempo difícil. No sé si más que otros, siempre estoy pensando, me vas a dejar pensando, creo que sí, porque bueno, comienza de vuelta a correrse eso que alguna vez se decía, bueno, no critiques tal cosa, porque se juega a la derecha. Y bueno, somos muchos que creemos que para no hacer el juego a la derecha hay que cuestionar las injusticias sobre todo. Sí, lo pienso un poco también porque todo el tiempo nos están como cercando, digámoslo, y lo pienso nosotras que por ahí activamos en movimientos feministas, en este contexto de la emergencia de Milei, una de las cosas que nos decían es, y capaz que la agenda del feminismo, así más explícito, habría que correrla un poco, no sea cosa que le terminamos haciendo el juego a la derecha. Y así podríamos decir, bueno, la agenda de los territorios indígenas, porque si no es como que nos van cercando, digamos, ¿no? Y hay como un clima bastante complejo ahí de que parece que hay como temas políticamente correctos para hablar y otros no tanto. Pensaba un poco, ¿no? Sí, yo hoy seguí ese debate en parte en el auditorio y estuvo muy interesante, y bueno, mi planteo puntual es que no... Es muy curioso, digamos, que yo lo dije en esos términos, digo, que nos llamen a votar a la derecha para que no llegue la derecha, me parece algo bastante paradójico. Y después, por otro lado, recuperando aquel legado, aquellas palabras iniciales de Raúl Alfonsín, justamente en el 83, de bueno, ¿no? Con la democracia se cura, se educa y se come. Evidentemente eso no ha sucedido, eso es responsabilidad de muchos, pero fundamentalmente de los que gobernaron. No es que todos tenemos la misma responsabilidad, porque si no, nadie tiene responsabilidad, así que no, me parece que hay distintos niveles de responsabilidad. Y el otro día en otro charla un debate que se daba, como, bueno, planteándose que Milei era como algo así como un error de la democracia. Yo creo, digamos, para compartir y pensar juntos, que justamente Milei es un emergente de esta democracia, que es una democracia que no otorga, no hace cumplir los derechos que dice, que no es participativa, que no abre el juego a cosas nuevas, y que sí se encierra en lo viejo, en muchos hechos que denunciamos, ¿no? De corrupción, injusticias, que cada vez menos que viven muy bien y de muchísimo cada vez viven muy mal. Me parece que eso, más allá del temor, yo tampoco, también dejaba claro que no que todos sean lo mismo, pero también decía que tendríamos que pensar, bueno, ¿por qué es posible que a 40 años de democracia, y a 20, un poco más de 20 del que se vayan todos, y que emerge como una posibilidad es alguien de ultraderecha? Si no pensamos eso, las causas, bueno, evidentemente vamos a repetir, vamos a ir chocando con la misma pared. Además de las causas, pensaba también, vos dijiste algo en la charla hoy, casi advirtiendo que ibas a interpelar y a provocar un poco, esto de que hay que asumir que somos racistas, y digo somos porque todos de alguna manera tenemos algunos, más allá de que vayamos también problematizando esas propias prácticas y esas propias miradas, pero hay un racismo estructural que sigue conviviendo con nosotros y estructurándonos. Sí, yo lo decía, digo que la sociedad argentina es profundamente racista entre otros, para con los pueblos indígenas, no solo con los pueblos indígenas, pero que es lo que yo más trabajo, escribo, recorro, para con los pueblos indígenas, digamos. Y varios ejemplos, los cité ahí en el auditorio, éramos, no sé, 100 personas, ¿cuántos de nosotros éramos indígenas? Digamos? Y había 3 compañeros de comunidades indígenas, y eso si lo hago extensivo en Buenos Aires, supongo que va a ser menos, y así sucesivamente. Y después tomaba como ejemplo esto, ¿no? Que a muchos les cuesta reconocer que los pueblos indígenas sufrieron campos de concentración, torturas, desapariciones, robo de bebés, digamos. O sea, sí tenemos muy claro que eso fue un genocidio de la última dictadura cívico-militar, pero nos cuesta reconocer que la avanzada de Roca, la avanzada del Desierto Verde, también fueron parte de eso. Me parece que eso también hay que plantearlo, y de hecho otro ejemplo de eso es que los últimos 3 presidentes argentinos, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, de una u otra forma, pero muy explícitos todos, dijeron que los argentinos provenimos de los barcos. Entre que sabemos que no es así, que una parte proviene de los barcos, pero que otra enorme parte de argentinos y argentinas provienen de raíces indígenas. Entonces, eso me parece... No hace poco, salí a caminar hace un rato con un compañero de la cátedra, y me llegué hasta el monumento al comandante Andresito, que se conocen obviamente muy bien, y yo, wow, mirá, digamos, yo sabía que existía, no lo había conocido, no lo había visto nunca, pero bueno, al verlo, mirá qué grande, qué bueno y demás, y bueno,
y cuando algunos de estos derechos se comienzan a cumplir para con los pueblos indígenas de aquí en Misiones. Bueno, vos sabés mejor que yo. ¿O qué piensan las comunidades de ese monumento, digamos, también, ¿no? También, exactamente. Así que nada, me parece que a veces hay cuestiones declamativas, sí, pero bueno, después que se pase a hechos concretos hay una gran distancia. Pensaba también un poco en esto que marcabas en tu exposición y un poco también en tu trabajo, de visibilizar las resistencias, las luchas, también como este mensaje, ¿no? Los pueblos están resistiendo y sobre todo los pueblos indígenas en los últimos años han dado muestras de esa resistencia. Sí, tanto los pueblos indígenas como los movimientos campesinos, como las asambleas ambientales, lo que planteaba era que, bueno, aquí me hace que como que todo está perdido, ¿viste? Muchas veces, bueno, ya fue todo, ya esto es una derrota, todo es una tristeza. Yo decía, bueno, también lo que he aprendido junto a organizaciones es pensar globalmente. El modelo extractivo, modelo petrolero, sojero, forestal, es un modelo global, y actuar en lo local, digamos. Y cuando uno se va a lo local, es que hay enormes resistencias, enormes triunfos, digamos, contra el extractivismo. De hecho, eso, el freno a las represas aquí en Misiones, el no a la mina en Estel en 2003, cuando se expulsó la empresa Monsanto de Córdoba en 2012, digamos, lo que fue en Mendoza en diciembre de 2019, cuando se hizo retroceder al gobierno provincial con leyes mineras, el putazo que sucedió justamente entre la provincia de Chubut en 2021, haciendo retroceder al gobernador, e incluso otros términos, agroecología. Vos sabés que hace 15 años no se hablaba tanto de agroecología, era parte de un círculo de entendidos. Y hoy hay una articulación de agroecología en la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra universidad. Exactamente. De hecho, hay 30 cátedras de soberanía alimentaria en distintas universidades públicas del país, y la agroecología y la soberanía alimentaria están en los territorios, muestran que otro modelo es posible. Entonces, así como eso, y llevándolo a nuestros medios, a nuestra profesión, a nuestro oficio, no digo que sea sencillo, ni mucho menos, pero hay enorme cantidad de medios comunitarios, populares, alternativos, que decidimos no hacer mano de obra barata de las empresas, no aceptar censuras y que contamos lo que pasa. Eso también son parte de que se puede hacer otra cosa. Además, esto que te escuchaba decir, y es una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes también de nuestro oficio, de nuestro trabajo, esto de estar en los territorios, estar en los lugares, digamos, ¿no? Poder, si hay algo que uno aprende es estando ahí, escuchando, viendo. También decías vos, bueno, enojándose a veces o teniendo diferencias con algunos de los en esos procesos, digamos, ¿no? Hay como una interpelación hay que salir de las oficinas a veces o abandonar un poco el teléfono e ir a ver qué está pasando con esos hechos que contamos y que seguimos. Sí, sin duda para todos es recomendable. Yo en general recomiendo un poco dejar las redes sociales y ir a las redes humanas, a las redes de verdad, a las redes de personas, donde se ve la realidad y no una mueca de lo que es. Y sobre todo en nuestro oficio, en el periodismo me parece que eso, dejemos la comodidad de un aire acondicionado o de una estufa en invierno y vayamos a ver qué está sucediendo. Obviamente no se puede ir a todos los lugares y demás, pero el famoso dicho ese, ¿no? De que clásico, de que la cabeza piensa según donde andan los pies. Sí. Si nuestros pies están siendo un lugar cómodo, con todo, justamente no nos falta nada, y un círculo, un micromundo donde, bueno, podemos elegir qué comer todos los días o tenemos ciertas mínimas seguridades, y sí, va a ser difícil que entendamos por qué quizá una comunidad indígena dice no a una petrolera, o una comunidad campesina dice no a las semillas transgénicas, o porque una comunidad de un pueblo de la cordillera dice no a las mineras, porque nosotros vivimos del agua. Y bueno, ponerse un poco en el lugar del otro, escuchar lo que está sucediendo, y bueno, buscar las causas de los problemas, también eso es otro, ¿no? Como decíamos recién de las elecciones y el avance de los derechos, bueno, pensemos las causas, porque si no, estamos destinados a repetir la historia. Eso no es un lujo que no podemos dar a la escritura. Pero decís algo también esto de que somos mano de obra barata, en la gran mayoría de las veces, ¿no? También a veces nos cuesta asumir que somos trabajadores pobres. Bueno, tal cual, digamos, y eso a mí me contaba, yo ayer a la noche con una compañera me apareció en la catarsis, yo le contaba cuánto cobraba en página 12 y ella me contaba cuánto cobraba en el territorio y bueno, sí, eso es un salario de hambre, digamos, y hicimos un oficio, una profesión, y aunque no lo hayamos hecho, y esto es, sabemos cómo les va, obviamente el derecho a informar, digamos, un derecho constitucional, un derecho a Naciones Unidas, digamos, de su información,
Y evidentemente hay ciertos señores que quieren tener las noticias y que quieren eso, ¿no? Que nosotros somos mano de obra barata para escribir lo que ellos quieren. Así que bueno, a mí me parece que también, yo no conozco aquí puntualmente, pero en Buenos Aires es fundamental ya como trabajadores de prensa nuclearse sindicalmente, y como nosotros decimos que hay que luchar en los territorios, o que contamos la historia de la lucha en las comunidades, bueno, también nosotros como trabajadores tenemos que juntarnos, organizarnos colectivamente y luchar por lo que creemos. Esa es otra gran cuestión. Hablamos con una compañera de la agencia Telam y decimos, wow, 40 años de democracia y hoy la censura no se habla en los medios de comunicación. Y en cada uno de nuestros medios de comunicación hay temas que no se puede hablar, y eso es censura, digamos. Que en la época previa a la dictadura, incluso en la dictadura se denunciaba todo el tiempo que era lo que no se podía decir, se sacaban las noticias afuera, se escuchaba radios de afuera, y hoy, que tenemos un montón de herramientas, ya hemos naturalizado en las redacciones, estoy hablando de las de Buenos Aires, no que conozco, naturalizando las redacciones que hay temas que no se pueden ni proponer. ¿Sí? La autocensura, digamos, ¿no? Es lo peor que puede haber, digamos, ¿no? Y entonces, cuando estamos en un lugar donde se forman los periodistas, me parece que es clave decir, eso no es correcto, hay que denunciar, hay que decir que no. Para mí el no es una de las palabras magníficas que dignifica. No, yo no me presto a esto. Pero bueno, obviamente que decir que no tiene un precio, pero decir que sí, disfrazar la realidad también tiene otro precio. Entonces, yo ahí decía como un latiguillo que aprendí con algunos compañeros, bueno, digo, aunque nuestros jefes, nuestras empresas, si estamos en algún medio de comunicación, nos pide que creamos basura, no lo hagamos, porque vamos a convertirnos en basura también nosotros. Darío, un poco para cerrar, estuviste recorriendo la provincia. Hay historias tan interesantes acá que lo decimos siempre cada vez que podemos contar algunas de ellas. Mencionabas P&P, bueno, uno puede pensar, no sé, la recuperación de territorios, hace muy poco la restitución de territorios en la zona del Alto Valle del Cuñapirú, ese conflicto tan largo con la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, hay una cantidad de historias muy interesantes. ¿Qué te llevas de Misiones? Yo soy de tiempos lentos y me tarda en caer la ficha, ¿no? Digamos, pero como se dice, lo mismo que hice otras veces y más todavía, referido a que, bueno, visitando comunidades hay mucha injusticia. Yo estuve en Puente Quemado 2, hay una zona también cerca de Aristóbulo del Valle, y bueno, la situación del avance del monocultivo forestal es claramente terrible, pero también es claramente firme la decisión de la comunidad de exigir sus derechos y decir, bueno, acá hace 2 años casi nos prendimos fuego nosotros, no vamos a aceptar más algo así, y que van a ir por su territorio, o visitar P&P y decir, bueno, nos falta que nos entreguen 400 hectáreas, bueno, vamos a activar ciertas acciones para que nos entreguen esa. Ya por ley se dijo que si no tienen esas 600 hectáreas, no puede ser que solo tengamos 160, vamos a ir para seguir produciendo alimentos sanos. Es eso, ¿no? Un poco las dificultades, las injusticias, pero también la decisión firme de los territorios de luchar y exigir derechos. Y también no menor de construir lo nuevo, porque un compañero decía la otra vez, bueno, luchar no es solo denunciar, sino también es construir lo nuevo. Y me parece que en ese sentido P&P es un claro ejemplo de eso, que no solo denunció, sino que construye lo nuevo a través de eso. Vi en vivo y directo 7 hectáreas de yerba mate, que para algunos puede ser muy poco, pero sin duda para campesinos que no tenían tierra es un montón, y que sueñen hoy en día con tener su propio yerba mate. Que bueno, qué honor será poder tomar un día a la mañana la yerba mate de P&P, que es el yerba mate de las manos de los trabajadores y trabajadoras. Me voy con esa idea, me voy con que son posibles los cambios, y no solo porque uno quiere ser optimista, sino porque lo ven los territorios también. Y que además nosotros podemos hacer algo en ese proceso, ¿no? Que es no quedarnos solamente con, no sé, con ese contar también hace cosas, y eso me parece que está más que interesante. Nosotros digo como periodistas, ¿no? Como comunicadores. Bueno, viste que los periodistas no han formado como que la noticia es la mala noticia, digamos. Me parece que ahí nosotros también tenemos un aprendizaje de decir, bueno, está bien, hay situaciones que son terribles, digo, que sabemos que suceden y lo contamos todos los días. La inflación de 120% anual es un hecho concreto, no se inventando nada. Ahora, también hay términos posibles, hay personas, colectivos. Hoy lo decíamos un poco en la charla, que la lucha, la resistencia, los deseos de cambiar, digamos, la sociedad, tienen que ser también con alegría. Tienen que ser colectivamente, con otros y otras, y también con alegría. Porque bueno, como bien sabemos, siempre desde el poder, y la dictadura fue un claro ejemplo de eso, la dictadura cívico-militar, no quiere tristes, sino quiere individuales, digamos, encerrados. Y nosotros no es un lujo que nos vamos a dar, eso, ni estar solos, ni estar tristes, ni creer que no podemos cambiar las cosas.
Totalmente. Darío, mil gracias. Mil gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Darío Aranda, colega nuestro, periodista. Bueno, él contaba un poco algunos de los lugares donde trabaja. Página 12, uno de ellos, la agencia tierraviva.com.ar es otro. Ha escrito varios libros, uno de ellos, la del 2010, que recoge un poco esto de los genocidios, saqueos y resistencias de los pueblos indígenas. Se llama Argentina Originaria. Después escribió otro libro que se llama Tierra Arrasada, petróleo, soja, pasteras, megaminería y el costo humano de los agrotóxicos. Un poco el trabajo de Darío Aranda, además de lo que escribe y publica tanto en Página 12 como en esta agencia que es una cooperativa, agencia tierraviva.com.ar. Y si tienen ganas de compartir lo que fue la charla de hoy, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, Apoyo Didáctico, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, 4 décadas de democracia, pueblos indígenas y territorios, el tema, y está subido toda la charla y la conversación de Darío Aranda. Está con Delia Ramírez también, que es una amiga de la casa, y el decano de la Facultad de Humanidades, en esa conversación que se dio esta mañana. 17:28 minutos.